Bueno, hasta ahora todo lo que hemos revisado respecto a responsabilidad del Estado se ha centrado fundamentalmente sobre los casos en que efectivamente el Estado o la administración del Estado debe responder por los daños que cause, ya sea por su actividad o inactividad. Y lo que hemos señalado es que el criterio de imputación general que está previsto para estos casos en nuestro derecho es la falta de servicio, sin perjuicio de que también una falta personal, en la medida que esté vinculada con el servicio público, puede dar lugar también a la responsabilidad del Estado. Sin embargo, ahora nos vamos a centrar en esta cápsula, nos vamos a centrar en el tema del daño. En materia de daño por responsabilidad del Estado no es muy distinto de lo que ocurre en el ámbito civil, es decir, el Estado debe responder por todo daño que causa eh, a las personas, sean naturales o jurídicas. Eso implica que entonces debe responderse por el daño patrimonial o material causado, pero también se responde por el daño moral, ¿ya? Es decir, abarca los dos tipos de daños que tradicionalmente ha venido planteando la doctrina y la jurisprudencia civil desde hace ya bastante tiempo en nuestro derecho. Respecto del daño patrimonial o material, como todos saben, eso incluye dos conceptos fundamentalmente: el daño emergente y el lucro cesante. Respecto del daño emergente, creo que es poco lo que uno puede aportar adicionalmente a lo que se está establecido en el ámbito civil. El daño emergente incluye todos los daños que efectivamente se causan por la acción o inacción del Estado, en este caso, y que tienen un impacto directo en el patrimonio. En el caso, por ejemplo, de personas que son lesionadas por la acción estatal, por ejemplo, por un vehículo policial, bueno, son todos los gastos que tuvo que incurrir, los gastos de hospitalización, de medicamentos, que tuvo que incurrir una persona producto de las lesiones sufridas por la acción estatal. O en el caso de una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente en un hospital público, bueno, todos los daños derivados de esa intervención hospitalaria que tiene que realizar para poder efectivamente restablecer las condiciones anteriores a sufrir el daño producto de esa operación quirúrgica. Es decir, los daños emergentes son los daños que efectivamente causados en términos patrimoniales a una persona determinada o que finalmente puedan afectar también a los parientes en el caso de que se trate de personas que han sido lesionadas gravemente o lesionadas gravemente por el Estado o que hubieran causado su muerte. En el ámbito del lucro cesante, la cuestión ha sido más compleja. ¿Y por qué? Porque ha habido una cierta dispersión jurisprudencial a la hora de determinar cómo debe calcularse ese lucro cesante. El criterio que en general se ha venido empleando, que yo creo que es bastante controvertido, es tratar de determinar el lucro cesante, sobre todo en los casos de muerte o lesiones graves, el lucro cesante por los recursos que actualmente esa persona era capaz de generar y multiplicarlos por los años de la vida útil laboral de esa persona. Eso, por supuesto, primero es un procedimiento muy controvertido porque parte de varios presupuestos que no necesariamente se dan efectivamente. Desde luego que esa persona va a mantener esos niveles de ingresos actuales por toda la vida laboral. Segundo, que esa persona no va a fallecer anticipadamente. Tercero, que esa persona, si es que se trata de una persona que ha muerto producto de la acción estatal, va a mantener ese vínculo con esa familia y le va a aportar esos recursos a esa familia, que es la que hoy día demanda. Es decir, hay varios presupuestos bien complejos que se plantean en este caso del lucro cesante. Este es el criterio, por ejemplo, que se aplicó y que generó alguna controversia en el caso de algunas de las personas que fallecieron en el accidente del avión de la Fuerza Aérea en la isla Juan Fernández, y dio lugar a montos muy altos respecto a la indemnización que debía pagar el Estado, producto de que eran personas que tenían altas remuneraciones. Como digo, es un tema controvertido porque valora de una manera distinta a personas que fallecen o que producto de la acción o inacción estatal y que de alguna manera tienen una distinta cuantificación en relación a las remuneraciones o ingresos actuales de las personas que han sufrido las lesiones.
Por último, respecto de este tema del lucro cesante, también se han planteado que en realidad es un criterio o un elemento que no debiera considerarse efectivamente para establecer el daño patrimonial, por lo menos no en los términos actuales como se está planteando, porque en realidad las expectativas futuras de generación de esos ingresos son bastante poco certeros, por lo tanto es muy difícil poder establecer ese criterio para establecer ese lucro cesante. Por otro lado, en materia de daño moral, la verdad es que tenemos en el ámbito de la responsabilidad del Estado las mismas complicaciones que en el ámbito civil, es decir, no hay criterios muy establecidos para definir cuáles son los criterios para determinar el monto de ese daño moral. Lo que sí está claro es que el daño moral es indemnizable, está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, al menos doctrinal y jurisprudencialmente, y está también reconocido que ese daño moral debe probarse. Sin embargo, debe probarse a través de alguno de los medios que está establecido en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, el monto mismo de ese daño no es posible de probar, y ese es un elemento que debe determinar el juez en cada caso, lo que hace establecer un ámbito de discrecionalidad muy alto a los jueces, que en algunos casos es bien controvertido. Por último, creo que hay que hacer al menos una referencia a un nuevo concepto indemnizatorio que ha surgido no solo en el ámbito del derecho administrativo, sino también en el derecho civil, pero que en el ámbito del derecho administrativo en relación a la responsabilidad del Estado ha tenido un impacto muy relevante, como es la expectativa o la pérdida de chance, como se le conoce por la doctrina. Es decir, la obligación de indemnizar por parte del Estado las eventuales utilidades o beneficios que hubiera obtenido una persona si no se hubiera intervenido la acción o inacción estatal. No obstante, no hay ninguna referencia concreta o en estos casos monto concreto dañado, sino que simplemente se hace sobre la base de una expectativa de obtener esos ingresos o esas utilidades. Esta pérdida de chances está utilizado en el ámbito del derecho administrativo en Chile, a propósito, por ejemplo, de los casos de empresas o personas que han sido excluidas de un procedimiento de licitación pública por el tribunal por el órgano administrativo, y que el Tribunal de Contratación Pública considera que esa exclusión es ilegal. Bueno, en esos casos el excluido demanda la responsabilidad del Estado por el beneficios que hubiera obtenido si se lo hubiera entregado o se hubiera adjudicado esa licitación de la cual fue excluido ilegalmente. El más famoso caso, desde luego, que dio lugar a muchas discusiones en su momento, fue el caso Titanium con Instituto Nacional del Deporte, un caso que del año 2015. Y en esos casos lo que estableció la Corte Suprema fue que la pérdida de chances se calculaba en un porcentaje, en este caso un 5% del valor de la oferta, y eso se consideraba el monto de esa pérdida de chances que debía indemnizar el Estado. Desde luego, la existencia de pérdida de chance, el porcentaje mismo y los casos en que procede sigue siendo una cuestión muy controvertida. Lo más relevante en este sentido ha sido su reconocimiento y su expansión también, no solo a los casos de licitación pública, como lo acabo de citar, sino también a otros ámbitos, como incluso en los casos de personas fallecidas producto del tsunami y de la omisión, podríamos decir, del Estado en esos casos en que se ha establecido así, y las personas han demandado no solo daño patrimonial y material, sino también pérdida de chance. Un tema que ha tenido una especial controversia, o que ha dado lugar a una especial controversia en materia de responsabilidad del Estado, es la prescripción de la acción de responsabilidad. Los primeros fallos o jurisprudencia dictadas por la Corte Suprema desde la 80 en adelante, a propósito de materia de responsabilidad del Estado, sostuvo que la responsabilidad del Estado era imprescriptible. Y eso aplicando básicamente la teoría de Eduardo Sotocló,
que lo que venía a sostener básicamente era que al no haber una regla especial de responsabilidad respecto de la responsabilidad del Estado, bueno, por lo tanto, esta responsabilidad del Estado era imprescriptible. No obstante, ya desde la doctrina en los años 90, pero fundamentalmente en la jurisprudencia a partir del año 2000, se fue abriendo camino la tesis de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad. Y para eso se utilizó como referencia el artículo 2332 del Código Civil, que establece precisamente la prescripción de la acción de responsabilidad en un plazo de 4 años desde la perpetración del acto. Toda la construcción jurisprudencial que tenía ya alguna base doctrinal previa se hizo sobre la idea de que las normas de prescripción del Código Civil no tenían por qué excluirse respecto del Estado, sobre todo cuando el artículo 2497 del Código Civil establece precisamente que las reglas de prescripción corren a favor y en contra del Estado, las iglesias y las municipalidades, y que por lo tanto no aplicar este artículo 2332 relativo a la responsabilidad extracontractual no tenía ningún fundamento jurídico en nuestro derecho. Este fue el criterio, desde luego, aplicado ya en Aedo Confisco el año 2000, aunque en realidad era una acción ahí vinculada a la nulidad de hecho público, por lo tanto le aplicó la regla de los 5 años, pero a partir de Tomic, Confisco ya del año 2002 en adelante, yo diría que invariablemente la Corte Suprema aplicó esta regla de prescripción de 4 años, y además en los casos obviamente de actos administrativos, actuaciones materiales de la administración que generaran daño a los particulares. Esto incluyó, como es el caso Tomic, por cierto, incluyó todos los casos también en que el Estado es responsable por violaciones graves de los derechos humanos, particularmente desaparición forzada de personas, homicidios directamente, y en algunos casos tortura u otros tratos crueles e degradantes. Sin embargo, en los últimos años, en la última década podríamos decir, se abrió una discusión mucho más profunda sobre la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad precisamente en materia de derechos humanos. Y si bien la Corte Suprema en un primer momento, sobre todo la Sala Tercera, sostuvo la tesis de la prescriptibilidad de la acción, y en la prescriptibilidad de la acción de los 4 años, precisamente desde que ocurrieron los hechos de perpetración del acto, que normalmente ocurrió muchos de ellos entre el año 1973 y 1980, luego la misma Corte se ha abierto a declarar la imprescriptibilidad de la acción de responsabilidad en esos casos. La Sala Segunda de la Corte Suprema en esto ha sido muy relevante, porque a propósito de los casos de estos delitos de la lesa humanidad, ha tenido que pronunciarse sobre esta materia, declarando la imprescriptibilidad de la acción penal sobre la base de los tratados internacionales, pero ha ampliado esa imprescriptibilidad a la acción civil derivada de esos mismos delitos. Esto dio lugar en su momento a una cierta conflicto, controversia entre lo que resolvía la Sala Segunda y lo que resolvía la Sala Tercera de la Corte Suprema, donde la Sala Segunda, como digo, declaraba la imprescriptibilidad y la Sala Tercera declaraba la prescriptibilidad de la misma acción. Esto llevó incluso a que se celebrara un pleno en la Corte Suprema para tratar de unificar los criterios, aplicando este recurso de unificación especial que está en el Código de Procedimiento Civil, cuando hay criterios distintos entre las salas de la propia Corte Suprema. Y en ese caso, se resolvió que se declaraba la prescriptibilidad de la acción. Sin embargo, esa sentencia de unificación no tuvo el efecto que probablemente habrían esperado los que promovieron esa acción, ese recurso de unificación, porque luego las salas siguieron actuando de una manera, digamos, distinta,
estableciendo este problema de falta de criterio unificador en esta materia. En el último tiempo yo diría que la Corte Suprema, probablemente porque la mayoría de estos casos han ido a la sala segunda, pero yo diría que la Corte Suprema ha unificado un cierto criterio en el sentido de declarar la imprescriptibilidad de la acción de responsabilidad cuando esta responsabilidad deriva de violaciones graves de los derechos humanos. A ello probablemente también ha contribuido a sostener este criterio la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa sentencia Órdenes y otros con fisco de fines del 2018, en que efectivamente declaró que la prescriptibilidad o la regla de prescriptibilidad que aplicaba la Corte Suprema, parte de ella, para los casos de daños derivados de violaciones graves de los derechos humanos, era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por lo tanto, en ese caso, lo que estableció la Corte Interamericana fue un incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Chile y la obligación de reparación en esos casos, y que situó o estableció una reparación de $180.000 por cada víctima. Este caso es muy relevante porque en realidad lo que hace entonces es establecer con un ámbito ya internacional una forma de interpretar los tratados internacionales que Chile ha suscrito y ratificado, y que por lo tanto lo obligarían a aplicar este criterio en el derecho interno, y además porque probablemente también va a levantar alguna discusión sobre si esa sentencia pudiera aplicarse incluso retroactivamente con casos que ya han tenido sentencia de término y fue declarada la prescripción de la acción de responsabilidad, porque nos va a poner ahí en tensión el cumplimiento de estas obligaciones internacionales con la cosa juzgada en el derecho interno. De hecho, han habido ya algunos fallos sobre esta materia de la Corte Suprema en que ha aplicado precisamente la cosa juzgada, y por lo tanto no ha permitido reabrir estos casos de demandas de responsabilidad del Estado. Sin embargo, este es un tema que todavía está en discusión, y que probablemente van a haber otras sentencias u otros pronunciamientos de la Corte Interamericana en esta materia que podrían hacer variar este criterio que ha aplicado la Corte Suprema en los últimos años.